Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. En este vídeo vamos a analizar de forma detallada y de forma práctica todo lo que las empresas tienen que conocer sobre el Convenio de Montreal de 1999, que sirve para materia de transporte aéreo de mercancías. Veremos en qué consiste este convenio, qué es la Carta de Porte Aéreo Airway Bill y cuáles son sus características, quién se encarga de elaborar esa carta de porte aéreo, cuáles son las obligaciones documentales según el Incoterm pactado por las partes, comprador y vendedor, cuáles son las responsabilidades y límites de indemnización del Convenio de Montreal, revisaremos los plazos de reclamación y prescripción para los casos de pérdida, daño o retraso y terminaremos el vídeo con un ejemplo de cálculo de indemnización. El Convenio de Montreal es un tratado internacional que unifica y moderniza las reglas del transporte aéreo internacional de mercancías, pero también sirve para pasajeros y equipaje. Fue ratificado por España en 2004 y sustituye en gran parte al antiguo Convenio de Varsovia. Sus objetivos básicamente son establecer un régimen único de responsabilidad para aplicar al transporte aéreo internacional, fijar los límites de indemnización en caso de pérdida, avería o retraso de las mercancías y simplificar y armonizar los procedimientos para reclamar ante el transportista. Este convenio se aplica cuando tanto el lugar de salida como el lugar de destino se encuentran en países que hayan ratificado este tratado o cuando el contrato de transporte prevea expresamente su aplicación. ¿Qué es la Carta de Porte Aéreo Airway Bill y cuáles son sus características? Esta carta de porte aéreo es el documento principal que va a demostrar que existe un contrato de transporte entre el remitente y la compañía aérea. Algunos aspectos importantes sobre el Airway Bill son, primero, que prueba el contrato de transporte, contiene información clave del envío como pueden ser remitente, destinatario, descripción de las mercancías, el peso bruto, número de bultos, aeropuertos de origen y destino, etc. Y sirve como confirmación de que la aerolínea o el agente ha recibido la mercancía para el transporte. Es un documento no negociable. A diferencia de un conocimiento de embarque marítimo, Bill of Lading, el Airway Bill no transfiere la propiedad de la mercancía y no es endosable. Su función fundamental es operativa. También cumple una función de haber recibido la mercancía. Se emite generalmente en múltiples copias para el expedidor, para el destinatario y para la aerolínea. Y hoy en día se utiliza cada vez más la e-Airway Bill, o sea, la Airway Bill electrónica, para realizar los trámites de forma más ágil, reducir los costes, etc. ¿Quién se encarga de elaborar la carta de porte aéreo? Normalmente puede ser emitida por la aerolínea o carrier cuando se contrata directamente con la compañía aérea y se conoce como Master Airway Bill cuando cubre una consolidación de varios envíos. También puede ser emitida por el transitario o agente de carga, el freight forwarder, cuando el exportador o el importador deleguen la gestión del transporte en un agente especializado. En este caso, el transitario emite la House Airway Bill. ¿Para quién? Para su cliente. La elección depende del Incoterm que se haya pactado y de la logística interna de cada operación. Lo importante es que la Airway Bill refleje correctamente todos los datos del envío y las condiciones pactadas. Obligaciones documentales según el Incoterm negociado. Los Incoterms, como sabéis, van a marcar quién asume los costes, quién asume los riesgos en cada operación, pero también quién se encarga de tramitar la documentación del transporte. Por ejemplo, en Incoterm Ex Works, el vendedor se limita a poner la mercancía a disposición del cliente en su local o fábrica, y en este caso el comprador es quien gestiona y costea el transporte, por lo que emite o recibe la Airway Bill a través de su transitario. En FCA o Free Carrier, el vendedor entrega la mercancía al transportista en el lugar acordado, que puede ser las instalaciones del vendedor o puede ser otro lugar en el país de origen, y según se pacte, la Airway Bill puede ser emitida por el transportista del comprador. En CPT Carriage Paid To o en CIP Carriage and Insurance Paid To, el vendedor contrata y paga el transporte hasta el destino convenido por las partes, y en CIP además contrata un seguro con cobertura mínima ICCA, como marca la Cámara de Comercio Internacional. En este caso es el vendedor o su agente quien emite la Airway Bill. Y para los casos de DAP, Delivered at Place, DPU, Delivered at Place Unloaded o DDP, Delivered Date Paid, el vendedor asume casi todos los costes del transporte, incluso los derechos de importación en el caso de DDP, y aquí el vendedor o su transitario tendrán que ser quienes emitan la Airway Bill. Por ejemplo, si vendes maquinaria desde España a México con el Incoterm CIP,
Tú como vendedor tendrás que contratar la aerolínea o un transitario y por tanto eres el responsable de tramitar la carta de porte aéreo, pero en cambio si lo vendieras en Xworks será tu comprador quien contratará el transporte y la Airway Bill será emitida a nombre de tu cliente o de su agente. Responsabilidades y límites de indemnización del Convenio de Montreal. En cuanto a la responsabilidad del transportista, tendrá que responder siempre por los casos de pérdida, avería o retraso de la mercancía durante el transporte, siempre que podamos constatar que ha sido el responsable de esa pérdida, esa avería o ese retraso. Si se demostrase que tomó todas las medidas necesarias para evitar el daño o que fue imposible tomarlas, hay casos en los cuales puede quedar exento de responsabilidad. De hecho, el convenio establece una serie de causas de exoneración de responsabilidad para el transportista en los casos de fuerza mayor o cuando se hayan recibido instrucciones erróneas por parte del cargador sobre la manipulación o conservación de la mercancía durante el transporte, por daños que sean derivados de la carga o descarga realizadas por el exportador o el importador o por otras faltas cometidas por terceras empresas. En lo que tiene que ver con el límite de indemnización, la compensación máxima va a ser de 19 derechos especiales de giro por cada kilo bruto de mercancía que se haya perdido, dañado o retrasado en el envío. El DEG es la unidad monetaria que utiliza el Fondo Monetario Internacional y está formada por una cesta de monedas que incluyen el euro, el dólar estadounidense, el yen japonés y la libra esterlina. Para convertirlo a euros o a otra moneda, se aplica el tipo de cambio oficial que esté vigente en la fecha correspondiente. Su cotización frente al euro suele oscilar normalmente entre 1,10 y 1,30. Entonces, si hacemos el cambio de 19 DEGs por kilo bruto de indemnización a euros, el límite de indemnización por vía aérea estará entre los 20,90 y los 24,70 euros por kilo bruto. En estos casos la indemnización se calcula en función del valor que tenía la mercancía que se haya perdido o dañado, partiendo de su valor en origen al que deberemos sumar el precio del transporte. Y si la mercancía hubiera sufrido un daño parcial, tendremos en cuenta la depreciación que haya sufrido esa mercancía. Para los casos de retraso en la entrega, tendremos que tomar en cuenta cuál ha sido el perjuicio real que se haya ocasionado por este retraso, siempre que se hubiera pactado un plazo de entrega, pero siempre hasta ese tope que se entiende como el límite de indemnización del transportista, que son los 19 derechos especiales de giro. ¿Podemos establecer en algún caso un límite superior a esos 19 derechos especiales de giro? Sí. El remitente podrá declarar un valor especial dentro de la carta de porte, la Airway Bill, y pagar una tasa o un suplemento adicional para poder obtener una indemnización mayor a esos 19 DEGs. En casos de conducta dolosa o temeraria por parte del transportista, podría no aplicarse este límite y tener que hacerse cargo el transportista de todo el valor de la mercancía. Entonces, si por ejemplo se pierden 100 kilos de una mercancía en un vuelo internacional y no se ha declarado ningún valor especial, el cálculo del límite va a ser los 100 kilos por los 19 DEGs por kilo bruto, que suponen 1900 DEGs, y posteriormente debemos traducir ese importe a la moneda local, según el tipo de cambio del DEG en cada momento. Entonces los 1900 DEGs los multiplicamos por 1,20, suponiendo que el tipo de cambio del DEG con el euro esté en ese momento a 1,20 y nos da la indemnización máxima, que sería de 2.280 euros. Ahora vamos con los plazos de reclamación y prescripción. El plazo de reclamación para daños aparentes se tiene que notificar inmediatamente al transportista cuando se recibe la mercancía, y lo ideal es anotar en el recibí o en la documentación de entrega la existencia de daños y avisar por escrito. El plazo de reclamación para daños no aparentes va a ser de hasta 14 días desde que recibimos la mercancía, y aquí es recomendable inspeccionar la carga en cuanto llegue, y si se descubre cualquier tipo de daño oculto, notificar sin demoras. En los casos de reclamación por retraso en la entrega tenemos hasta 21 días contados desde la fecha en la que la mercancía fue puesta a disposición del destinatario. Y respecto al plazo de prescripción, será de 2 años a partir de la fecha de llegada de la mercancía o desde la fecha en la que la mercancía debió llegar, y si no se inicia acción judicial dentro de ese periodo, vamos a perder el derecho a reclamar. Y terminamos el vídeo con un ejemplo de cálculo de indemnización. Vamos a suponer el siguiente escenario. Hay un envío de 500 kilos de repuestos electrónicos que van desde Madrid, España, hasta Bogotá, Colombia. La factura de la mercancía es de 30.000 euros.
Al llegar se detecta un retraso de 10 días y además 50 kilos han resultado dañados, y eran daños no aparentes. En la parte de la reclamación por retraso, el destinatario revisa la documentación y notifica el retraso dentro de los 21 días. El Convenio de Montreal reconoce el derecho a poder reclamar daños por retraso, aunque suele requerirse demostrar cuál ha sido el perjuicio real. Y en la parte de la reclamación por los 50 kilos dañados, al tratarse de daños no aparentes, se detectan cuando, al desempaquetar la mercancía, en ese caso el destinatario informa dentro de los 14 días tras la entrega, y aquí la indemnización máxima, si no ha habido declaración de valor especial, va a ser de 50 kilos brutos por 19 DEX por kilo bruto, lo que hacen 950 DEX. Después lo convertimos a la moneda que proceda según el tipo de cambio del DEX en ese momento, y en este caso, por simplificar, lo vamos a pasar a euros como antes y vamos a suponer un tipo de cambio del DEX a 1,20 con el euro. Multiplicamos entonces los 950 DEX por 1,20 y el límite máximo de indemnización para esos 50 kilos dañados va a ser de 1.140 euros. Aquí, si el exportador hubiera declarado un valor especial y hubiera pagado un suplemento a la aerolínea, podría reclamar una indemnización superior a los 950 DEX. ¿Hasta dónde? Hasta el valor que hubiera cubierto dentro del valor declarado en la carta de porte Airway Bill. Para mercancías valiosas, las empresas normalmente suelen contratar un seguro que cubra riesgos adicionales. Y si así fuera, el seguro cubriría el valor real de la mercancía, menos las franquicias si hubiera, y luego se subrogaría en la reclamación frente al transportista. En estos casos hay que documentar todo, con fotografías, con reportes de inspección, con copias del Airway Bill, con facturas. Toda evidencia cuenta a la hora de reclamar, ya sea por pérdida, avería o retraso. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.